Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea. A partir de ahora tú manejas la sesión y cuando quieras te puedes presentar y puedes comenzar, ¿vale? Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Raúl, por la presentación. Como bien ha dicho, bueno, soy Andrea y trabajamos en coterapia siempre con Sandra. Entonces, debido a su situación de baja, me ha pasado como el testigo para acompañaros hoy y espero que lo hagamos bien, que quede todo claro, que todas las dudas se resuelvan. Así que estaremos para ello, ¿vale? Voy a compartir la presentación para que tengamos un poquito una guía. Hay algún micrófono que creo que se acopla. Si os importa, puedo silenciar y si no, eh, Sí, se oye algún niño por ahí de fondo. Vale, creo que ya está. Igual era el de Almudena. fenomenal. Perdón. No, Nada, no no te pasa nada, preocupes, Almudena. Almudena. Simplemente que como se oye un ruido de fondo que debes tener a los niños por ahí jugando o algo. Sí, es normal, ¿eh? Es normal. Nada que Claro. disculpar. Simplemente para que Andrea pueda iniciar y Sí, tal. sí, sí. Y por supuesto, cada vez que queráis preguntar o algo, podéis conectaros el micro y hacer la pregunta, ¿eh? Sí, por supuesto. Ojalá que hoy salgan como preguntas que podamos resolver entre todos y todas y que sea lo más nutritivo para todos. Bueno, como os comentaba, hoy lo que vamos a hablar es del estrés, del sistema nervioso, el cuerpo y el estrés. No sé si tenemos nociones sobre ello, supongo que estrés habremos sentido todas las personas en la vida y hoy lo vamos a relacionar un poquito con la situación de ser personas que padecemos retinoblastoma o familiares de niños que acompañamos en todo el proceso de tratamiento. Como os comentaba, trabajamos Sandra y yo y el resto de compañeros, Leire y Raúl, y realizamos un trabajo terapéutico transdiagnóstico. Esto es que no nos vamos a quedar con la etiqueta en sí, sino que vamos a ir más a qué aspectos emocionales, cognitivos, conductuales se aplican en ese diagnóstico, pero que va mucho más allá de la etiqueta. ¿Vale? Hoy lo que vamos a trabajar es el cómo se adapta el sistema nervioso, cómo se adapta al entorno y explicaremos diferentes técnicas para regular en situaciones estresantes. Pero claro, aquí va a haber como otra trampa que decía Sandra en las sesiones anteriores, sí, creo que habéis sido todas las personas, hablabais de el sueño y de procesos también de aprendizaje y de pensamiento, pero que siempre había una pequeña trampa. En el caso del sistema nervioso, vamos a ver sus trampas que hace, sus procesos, en el sentido de que el sistema nervioso lo que va a hacer es activarse ante situaciones que considera peligrosas. Claro, esto puede ser que tenga razón el sistema nervioso y estemos ante una situación de peligro, o sea una interpretación. Entonces, poquito a poco, iremos viendo esto durante la presentación. Recordamos que no vamos a explicar ni vamos a establecer causalidades médicas a lo largo de esta formación, sino que vamos a comprender cómo el sistema nervioso se va a organizar, se va a adaptar y se va a regular cuando la entrada sensorial no han sido las habituales. En el caso de la formación que va dirigida a la Asociación de Retinoblastoma, vamos a ver qué ocurre en el sistema nervioso cuando puede haber resto visual o visión monocular. Entonces, vamos a centrarnos mucho en esta situación. ¿Vale? En las sesiones también trabajamos con la parte infantil y adolescente, también personas adultas, pero hoy que sabemos que muchos sois padres y madres que acompañáis a niños con retinoblastoma, vamos a abordar las dos casuísticas, tanto si lo padecemos como si acompañamos a población infanto-juvenil y adolescente, que vamos a ver que su desarrollo está en una etapa diferente a la de población adulta y vamos a ver pautas específicas. Muy bien, como recordatorio también, no vamos a ofrecer soluciones rápidas, sino vamos a comprender al sistema nervioso para ver cómo le podemos ayudar. ¿Os parece? Sí, perfecto. Muy bien, Genial. fenomenal. Muy bien, pues vamos a ello. Primera pregunta. Pesa 1,5 kilos, tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez
y su textura de paté. ¿Qué es? ¿Alguien lo puede saber? ¿El Cerebro. cerebro? Muy bien. He escuchado a Paco y igual no me ha saltado quién ha sido, pero vamos, mini punto para todos. Eso es el cerebro. ¿Sabíais estas características? ¿Sabíais más o menos su peso? Bueno, es la media, porque luego hay cerebros más pesados y otros un poco más ligeros. Pero ¿sabíais estas características? No. Sí, sí, sí. Y otros no, es interesante. Muy bien, pues es eso, es el cerebro. Hoy aprenderemos que el cerebro es una parte del sistema nervioso, que parece que cuando hablamos del organismo nombramos el cerebro como la base, pero veremos qué otras acompañantes tiene y que forman parte de este cerebro. Otra pregunta y luego ya sigo yo. ¿Quién de aquí siente que vive en modo alerta últimamente? Si no queréis responder no pasa nada, pero si no podemos levantar un poquito manos a ver cómo está la población. Yo Habrá sí. momentos que sí. Vale, vale. Percibimos modo alerta, claro. Modo alerta puede definirse la situación de que vamos, bueno, que hay veces que vamos como en piloto automático, ¿verdad? Sin pararnos a pensar, sin pararnos a ver cómo está el entorno, cómo se siente mi cuerpo. Vamos a intentar a lo largo de la formación de hoy hacerlo. Muy bien, vamos con el sistema nervioso. El sistema nervioso vamos a conocerlo brevemente, no vamos a entrar en aspectos muy técnicos, pero para que todo el mundo nos vayamos con la sensación de que conocemos un poquito de nuestro cuerpo. Más. Vale, el sistema nervioso es todo ese laberinto de conexiones, de ramificaciones nerviosas que dirige todas las funciones de nuestro cuerpo. Si nos viésemos en en una centralita, sería como el centro de control de todo nuestro cuerpo. Va dirigiendo los mandos, recibe la información del exterior, la procesa, la integra y ya decide cómo vamos a responder. ¿Vale? Entonces recibimos las señales, lo procesamos, elige cómo lo va a hacer y entonces hace que el organismo reaccione. Pero ocurre una cosa, que su misión va a ser detectar el peligro o la seguridad de algo. Lo que pasa que hay veces que si venimos de procesos estresantes o en situaciones de mayor incertidumbre, de mayor malestar o situaciones que habéis podido tener vivencias de un proceso médico muy hostil o momentos de pruebas médicas inciertas o de acompañamiento de niños que las tienen, es como que el sistema nervioso ya se queda en alerta, porque ante la duda, él se activa. Entonces, muchas veces que habréis vivido procesos de incertidumbre y el sistema nervioso lo tenemos mucho más activado. Y luego le ocurre otra cosa, que hay veces que no filtra. Entonces es una alarma de incendios que puede reactivarse ante un incendio o puede activarse ante el olor de una tostada. Lo toma como algo muy peligroso. Entonces hoy vamos a ver de qué manera podemos ayudarle a relajarse. ¿Qué funciones tiene nuestro sistema nervioso? Tiene la función sensitiva, esta es la de recibir y percibir el mundo a través de los sentidos. Veremos que están los 5 sentidos habituales, pero tenemos dos más, que es la propiocepción y la interocepción. La interocepción es conocer cómo está nuestro cuerpo por dentro, cómo nos sentimos, qué emociones podemos gestionar en el día a día. Y la propiocepción es saber dónde está nuestro cuerpo, cuánto espacio ocupa, hasta dónde van a poder llegar nuestros movimientos. Luego haremos un ejercicio sobre ello, ¿vale? Entonces, una de las funciones del sistema nervioso es eso, es percibir el mundo. ¿Qué ocurre? Que en casos en los que el sentido de la vista no, no se puede dar por completo, o no se da, o hay como menos resto visual, el cerebro se adapta, ¿vale? Tenemos siempre esa capacidad de plasticidad, que es de aprendizaje. Entonces, vamos a coger el resto de los sentidos para que puedan darnos toda la información. La función integradora. Él coge toda la información y se pone a asociarla, a razonarla, a comprender el mundo.
Tenemos la parte de las funciones cognitivas, que aquí van también parte del lenguaje, de la memoria, de la atención, de intentar entender el espacio que ocupamos. Y ya por último, la función motora, el movimiento, la expresión corporal. Todo esto lo hace el sistema nervioso. Y esto es alucinante, porque el sistema nervioso es como toda esa carretera que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo y ocupa hasta 150.000 kilómetros, como 4 vueltas enteras al planeta Tierra. ¿Qué os parece que nos quepa todo esto por dentro? Es como alucinante, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, tenemos que imaginarnos qué tamaño puede tener, pero es maravilloso. ¿Y cómo hará todas estas conexiones? Porque, claro, todas las funciones que hace el sistema nervioso, todo lo que organiza, todo lo que plantea, todo lo que nos permite comunicar y movernos, lo hace a través de unas células especiales, que son las neuronas. Las neuronas que tenemos como a lo largo de todo el sistema nervioso y son como las mensajeras súper rápidas. Ellas reciben toda esta información, la procesan y mediante impulsos nerviosos y químicos lanzan electricidad y se comunican entre ellas. Y ya veis, pueden disparar hasta 1000 impulsos por segundo. Es una barbaridad. Y tiene una velocidad brutal, hasta 540 kilómetros por hora. Es increíble cómo puede haber tanta información y cómo se transmite todo. Entonces, una vez que conocemos lo que es el sistema nervioso, por lo menos el ponerle nombres, vamos a ver lo que le puede ocurrir, es lo que le decía, lo que os decía. Aquí hay personas que habéis superado en sí la enfermedad, pero nuestro cuerpo sigue en guerra. ¿Por qué? Porque hemos podido sufrir X patología, X afección o enfermedad, pero todo el proceso que habéis vivido, eso se queda guardado en el cuerpo. Entonces, es que el peligro ya no está en sí, pero el sistema nervioso aún no ha recibido el mensaje. Se queda como en alerta por si acaso, para seguir protegiéndonos ante la incertidumbre, ante quizá asociáis lugares, asociáis consultas médicas, asociáis momentos de vuestra vida que aunque ya no estéis en ese peligro, el sistema nervioso nos quiere sobreproteger. No sé si esto os habrá ocurrido y ya o a vuestros hijos de vamos a un médico que es para una revisión, pero ya hay una activación muy grande. O hay llanto, hay emocionalidad muy, muy alterada. Es por esto, es porque el sistema nervioso no ha olvidado eso y se queda bueno, como sobreprotegiendo la entrada. ¿Vale? Vamos a ver un poquito las partes del sistema nervioso. Digamos que el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el periférico. El central, vamos a verlo un poquito aquí, y el periférico serían todos los nervios que inervan el resto del organismo, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con lo que es el encéfalo. El encéfalo es la parte que abarca toda la parte más craneal, que está el cerebro, que son los 4 lóbulos que forman el cerebro, que ahora poquito a poco los iremos viendo, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Algo muy interesante de saber es que el cerebro se forma de dentro hacia afuera, es decir, las estructuras de debajo de la corteza frontal son las que primero se forman y luego ya se va rodeando por la corteza frontal con los lóbulos para proteger esas estructuras más subcorticales y de detrás hacia adelante. Entonces, lo que nos queda es que el lóbulo frontal, que es el que ocupa la parte más de la frente, es el último que se va a formar. Esto nos ayudará mucho para personas que tengáis hijos e hijas pequeños y adolescentes, porque claro, ahora iremos viendo de qué se encarga cada lóbulo y descubriremos una cosilla. Vale, aquí tenemos que saber también que el estrés y la vista están altamente sincronizados. ¿Por qué? Porque al final por la vista podemos captar reacciones emocionales o aspectos que sin la visión no nos pueden llegar de esa manera. Entonces, como la entrada más rápida a las reacciones de estrés. Si no, tenemos el resto de lóbulos que hacen su función y ahora veremos cuáles son,
y daremos trucos para poder relajar el sistema nervioso a través del resto de sentidos, ¿vale? Vamos a ver como brevemente los cuatro lóbulos, que digamos que los dividimos en el lóbulo que está más cercano a la frente, que es el lóbulo frontal, que esto ya lo repasamos con Sandra, pero así hacemos un breve resumen. Está el... Ay, disculpa, ahora he visto el chat, que no lo había visto, que poníais por aquí que yo llevo meses así. Vale, te agradecemos mucho la respuesta, Almudena, así podremos dar pautas. Muy bien. Luego tenemos el lóbulo parietal, que está como encima de la cabeza. El lóbulo occipital es en la parte de detrás del cráneo. Y los lóbulos temporales, que están uno a cada lado y se sitúan en la zona de las orejas. Así vemos un poquito cómo se estructura nuestro cerebro. Vale. Vamos a ver un poquito qué hace cada lóbulo, cada parte de nuestro cerebro, porque es muy interesante tener ciertas nociones para saber, bueno, qué hace cada uno. El lóbulo frontal, el de la frente, que os decía, que es la última parte que se forma, recordad. Y este es el que dirige como la orquesta cerebral. Sin él funcionaría, pero cada cosa iría por su lado y no se acabaría de integrar. ¿Qué aspectos se encarga él? Las funciones ejecutivas, que es el de, vale, la atención, la memoria, la toma de decisiones, el control de impulsos. Esto lo hace el lóbulo frontal. También hay parte de control motor, que es donde se diseñan los movimientos voluntarios. Cuando queremos, por ejemplo, coger un vaso, cuando queremos conducir, escribir, ese movernos con intención lo hace el lóbulo frontal. También aquí hay parte de personalidad y emociones, porque es un lóbulo que regula la conducta. Como decíamos, frena la impulsividad y nos permite ser más empáticos, ¿vale? Y el lenguaje, y luego veremos que el lenguaje también hay otra función que se encarga otro lóbulo, pero aquí está el área de Broca, que es la que nos permite que hablemos con sentido, nos permite organizar las palabras. Podremos saber sin esta función lo que queremos decir, pero no sabríamos expresarnos con claridad. Entonces nos permite elegir quién queremos ser cuando hay una situación muy estresante. Aunque luego veremos que ante el estrés, este lóbulo se desactiva porque se queda como más callado y por eso notaréis que cuando estéis en momentos de alto estrés tenéis los pensamientos más embotados, se complica más la toma de decisiones, la concentración, la atención. Esto lo notaréis, ¿verdad? Llega un punto en el que nos llegan bien las palabras, porque ante el estrés, digamos que el cortisol, que es la hormona del estrés, que luego veremos cómo llega, se queda aquí, gran parte. Bueno, os voy a decir ya como el plot twist. Vale, hay una parte que, que tenemos que saber y es a qué edad se forma este cerebro. ¿Alguien se animaría a decirnos a qué edad acaba por formarse este lóbulo? Que recordad que es el control de impulso, el de toma de decisiones, planificación. Pues yo diría que después de los 20 años o por ahí. Muy bien, Karina. Genial. Se acaba de... Paco, ¿sí? Sí, te iba a decir eso. Entre los 19 y los 25. ¿Mm? Pues lo has clavado. A los 25 años se acaba de formar. ¿Qué os parece? No es increíble que se acabe de formar nuestro cerebro a los 25 años. Y aquí, Debe- claro, Debería extenderse toda la vida. ya, la verdad Ya que ves. sí, totalmente. Claro, y aquí es muy relevante luego cuando nos damos cuenta de que a los niños y niñas o adolescentes les exigimos, entre comillas, tomar decisiones súper importantes antes de los 25 años. O les pedimos que regulen sus impulsos, que sean conscientes de lo que hacen. Claro, muchas veces no van a poder por este lóbulo. Entonces es importante tener estos datos. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda? ¿Hacemos una pequeña parada? ¿Queréis comentar algo? De este trocito voy a hacer un extracto, ¿eh? Que ¿Vas a vendría hacer muy... Un extracto
Le vendría muy bien a mucha gente concienciarse de esto. ¿Mm? Y verdad, es que claro, es súper importante conocer el cómo funciona el cerebro para regular luego el resto de conductas o de peticiones o de exigencias que nos hacemos a nosotros mismos. Porque hay veces que os encontraréis que estáis sosteniendo un montón de cargas, un montón de situaciones, que tenéis que hacer frente a muchas demandas y a veces somos súper exigentes pues porque no nos concentramos o no nos sale tomar decisiones tan rápido como lo podemos hacer en otro momento o nos cuesta focalizar la atención y nos culpamos cuando es por esto, por este lóbulo secuestrado. Mm. Muy bien, pasemos al siguiente. El siguiente lóbulo es el temporal, el que os he comentado que está en la zona de las orejas. ¿Por qué? Porque es el que se encarga más de darle sentido a lo que escuchamos y a lo que recordamos, porque el oído y el recuerdo está como muy hilado. La audición se encarga de procesar los sonidos y de entender lo que escuchamos también. Se recuperan los recuerdos y se guardan. Por eso muchas veces sentimos, o sea, escuchamos algo y lo conectamos a recuerdos del pasado. Seguro que recordáis alguna canción de vuestra infancia que os haya gustado o algún sonido en concreto. Este es el otro que os decía, que también se encarga de parte del lenguaje, pero este es de comprender lo que se nos dice. Nos permite entender lo que otras personas nos explican. Y también está súper conectado al sistema emocional. Por eso es lo que os comentaba que algunos recuerdos nos activan tanto o tendréis momentos del pasado que no sabéis por qué, pero se os han guardado. Pues es por esta zona también, por a la parte emocional. Esto luego, cuando pasemos a las pautas, será clave porque en personas con retinoblastoma o en niños con retinoblastoma va a ser súper, súper importante que estimulemos este lóbulo mediante la parte de la audición. Entonces luego veremos pautas concretas para ello. El lóbulo parietal, el que os decía que de la parte superior del cráneo. Este es el de la propiocepción, el que os contaba, el que nos dice dónde estamos y lo que está pasando en nuestro cuerpo. Este es el que recibe la información del tacto, de la temperatura, del dolor, y este es el que nos permite saber si algo quema, por ejemplo, para quitar la mano. Sin este lóbulo, lo que nos pasaría es que sufriríamos heridas y daños todo el tiempo. No sabríamos si el aceite de la sartén está caliente y meteríamos el dedo. Eso, pues claro, imaginaos. Y tampoco podríamos sentir las caricias de personas a quienes queremos. Nos hace el sentido de la orientación corporal. Nos permite saber dónde está nuestro cuerpo sin mirarlo. Y aquí voy a hacer un ejercicio que me ha trasladado Sandra, que es súper interesante, y es que hay una manera muy sencilla y divertida de saber cómo está nuestra propiocepción, de cómo está nuestro cuerpo, de cómo está nuestro equilibrio también, de saber si estamos hoy conectados con nuestro cuerpo. Entonces podéis hacerlo si queréis poner la cámara o no, no es necesario para nada, pero os animo a que lo hagáis ahora un momentico todos y sería intentar juntar los dos dedos por encima de nuestras cabezas, ¿vale? Por encima de nuestra cabeza que se junten las dos yemas del dedo índice de nuestro dedo. Uy, mira, en mi cámara parece que lo estoy dando, pero la verdad es que no. Voy bastante mal ahora mismo. Me voy a sentar mejor. Ahora mejor. ¿Qué tal? ¿Lo estáis probando? Sí, 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 qué a guay. Muy mí bien, bien. muy bien, Ana Belén. Muy bien, Concha. Paco, fenomenal. Muy bien, pues este ejercicio lo podéis hacer prácticamente diariamente al levantaros para ver cómo se siente vuestro cuerpo hoy. Y si tenemos que ponerle un poco más de conciencia al cuerpo, quizá hacer un repaso de, vale, ¿cómo me siento hoy? ¿Tengo algún dolor? ¿Tengo alguna molestia? ¿Qué siento en el estómago? Eso nos ayudará, o un pequeño masaje a nuestras manos, a nuestros brazos. Eso ayuda mucho. Muy bien.
Y por último, el lóbulo occipital, que este es el que se encarga de la parte de la visión. Es el que transforma la luz en imágenes con sentido. Él recibe la información visual y la convierte en lo que vemos. ¿Qué ocurre? En personas que no ven con los ojos, el cerebro sigue viendo, que esto lo visteis mucho en la primera formación de Sandra, que lo hablaba, pero es el que interpreta el mundo, da forma, da color y da movimiento a lo que vemos. Y nuestro cerebro también interpreta de igual manera todo lo que ven, ¿vale? Entonces, este lóbulo es súper importante también. Luego está la otra parte del encéfalo que os decía, que es el cerebelo, que es una parte aquí chiquitica debajo de los lóbulos. Digamos que estaría como por la nuca. Y este lo que hace es que lo afina todo, lo integra, toda la información que recibe de los lóbulos, lo coordina. Y este se encarga mucho del movimiento. Él coordina los movimientos para que tengamos movimientos mucho más precisos, de la motricidad fina. Sin él nos moveríamos, pero como mucho más torpes. También nos ayuda con el equilibrio y guarda patrones de movimiento. Por ejemplo, lo que siempre decimos de una vez que aprendes a montar en bici ya no se te olvida. Que yo eso hay veces que sí que se me olvida y tenía que volver a aprender. Pero guarda los movimientos el cerebelo. Así que se lo agradecemos a él. Y por último, que de la parte que vamos a ver del sistema nervioso central, estaría el tronco del encéfalo, que es lo que luego vaya a conectar con la médula espinal, que sería la columna vertebral. Y esta es la parte como más básica del cerebro, porque sin él nada de lo demás importaría. Este controla funciones vitales básicas, como son la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial. También esa parte de supervivencia automática nos ayuda a tragar de forma automática, a toser, también reacciona al peligro. Y este es rápido, este no pide permiso, este solo actúa directamente. No es como partes de los lóbulos que se ponen a pensar. Este actúa. Y es el que hace la conexión entre el cerebro y el cuerpo y nos ayuda a controlar el nivel de activación, a estar despierta, a estar dormidas o a estar en alerta. Está como el preparado para sobrevivir. Y para que entendamos un poco por último todo, vamos a imaginarnos el sistema nervioso como un aeropuerto gigante. Nos lo imaginamos todos, ¿no? Y el centro, el que controla, hemos dicho que es este sistema nervioso central, que es el que se encarga de que los aviones no hagan un espectáculo indeseado en el cielo. Se encarga de que todo vaya en orden, todo vaya bien y maneja el tráfico aéreo. Luego está la otra parte del sistema nervioso, que es el que os he dicho de los nervios, que el sistema nervioso periférico, que son esos aviones que van despegando y aterrizando y llevan a los pasajeros, que serían los impulsos nerviosos con las neuronas que os he dicho. Y así aseguran que todos lleguen a su destino. ¿Qué tal el ver el sistema nervioso como un aeropuerto? ¿Ha quedado más o menos claro hasta aquí? Un poco nos hemos hecho a lo que es el sistema nervioso, tanto como nosotros como personas adultas, como luego para ver cómo poder ayudar a nuestros hijos a regularse sabiendo esta pequeña información. Mm. Solo quería hacer un apunte, Andrea, Sí, sobre sobre lo que has dicho de la manipulación fina y de todo esto en los niños que con retinoblastoma pierden mucha visión, porque en los que pierden poca se nota menos, ¿vale? Pero en los que pierden mucha visión es muy recomendado que hagan actividades de manipulación fina y de control de los movimientos. Por ejemplo, a ver, todos los niños, todos los del mundo, juegan con torres de construcción, con plastilina, vale, todos lo hacen y todo eso está muy bien. Pues en los niños que han perdido visión está el doble de recomendado. Porque tienen que aprender efectivamente a controlar dónde ponen la pieza sin que se caigan las demás y si encima sin verlas. ¿Vale? Es muy importante para la manipulación fina, para que luego en la vida no echen la mano y tienen la botella de agua, sino que tengan controlado cómo tocar la base de la botella para no
volcar la botella de agua y todo está permitido porque como no ves no pasa nada, has derramado el agua. No, a ver, no pasa el fin del mundo, pero tenemos que aprender a hacerlo. Entonces es importante aprender hacer muchas actividades de manualidades, de figuras de papel, de muchas cosas que hay que hacer despacio porque si no se rompen y aprender a tocar por la base y no por arriba, aprender, pero no aprender, quiero decir, no explicado, sino probando. Necesitan aprender probando, necesitan hacer muchas figuras de papel y ver que si le das aquí, la roto, y ver que es la manera de aprender. Como viendo no puede ser, pues esto ayuda muchísimo al control de los movimientos. Súper, Ana, qué bien, qué interesante que puedas aportar esto. Totalmente. Al final es un poquito lo que hablamos, ¿verdad? Que cuando el sentido de la vista, de la visión, no está tan desarrollado o desarrollado por completo, la neuroplasticidad del cerebro hace que el resto de sentidos amortigüen esa falta de información sensitiva, ¿verdad? Sobre todo mediante el tacto y los movimientos finos, desde luego, y la audición. Lo ve, sí, muy bien. Qué bien, gracias, Ana. Nada. Muy bien, vale, entonces, después de que sabemos todo esto más o menos de cómo funciona nuestro sistema nervioso, vamos a lo que es el estrés. ¿Qué ocurre con el estrés en el cuerpo? Vamos, os lanzo otra pregunta. Lo siento, os estoy haciendo como muchas preguntas. Vamos a ver si entre todos descubrimos cuál es la función del estrés. A, nos ayuda para prepararnos para sobrevivir. B, nos ayuda para que podamos responder rápidamente. C, es un mecanismo de defensa. D, es una alerta psicológica. O E, nos ayuda en nuestra integridad física y en nuestro bienestar. Andrea, eres muy mala, ¿eh? ¿Por qué, Paco? Porque son todas. Mira, es que no le puedo pillar, ¿eh? Eso es. Son todas, nos ayuda a todas estas funciones. Aunque a veces no lo haga de la manera que más nos gustaría, su misión principal es esta. Lo que pasa que, pues hay veces que se pasa. Lo que decíamos, hay veces que interpreta que una tostada es un incendio. Entonces nos activa demasiado. Vale, vamos a ver 4 características que hacen que una situación sea potencialmente estresante. La novedad es una de las características más estresantes. Por ejemplo, pues vuelvo al mismo ejemplo, una prueba médica por primera vez, que no vamos a saber qué ocurre, es algo nuevo. Algo impredecible también es algo muy estresante. Por ejemplo, un susto que no nos esperamos, hace un potencial de estrés alto. La sensación de falta de control, cuando pensamos que algo no depende de nosotros, cuando sentimos que no tenemos las habilidades suficientes, cuando estamos esperando un resultado que no podemos controlar, todo eso es muy estresante y algo que amenaza a nuestra personalidad, porque al final una situación estresante va a afectar a nuestra identidad, a nuestra autoestima, entonces también es una amenaza para ello. Todas estas situaciones hacen que algo se vuelva muy estresante. Y ahora vamos a pasar a comprender qué ocurre a 4 niveles con el estrés. A nivel cognitivo. Cuando hablamos de los aspectos cognitivos, hablamos de lo que es nuestras creencias, nuestra mente, nuestros pensamientos, y es lo que os comentaba anteriormente. En momentos de mucho estrés, o ahora que, por ejemplo, cito a Almudena, me comentabas que llevas meses así, supongo que notarás que te cuesta más retener ciertos aspectos, que igual no sientes que tu memoria falla un poquito últimamente, te cuesta más concentrarte o tenéis pensamientos más distorsionados o catastrofistas, algo que en un momento de no estrés gestionaríais de una manera más realista o funcional, ahora podemos tener pensamientos mucho más negativos, de pensar que no vamos a poder hacer algo, de que no somos capaces de afrontarlo. Tenemos una sensación constante de preocupación, estamos como mucho más alerta. Sí, a ver, ¿qué nos decía?
Sí, totalmente. Me cunde menos en el trabajo y día a día me cuesta concentrarme. Totalmente, totalmente, Almudena. Es muy normal que te ocurra esto en situaciones de estrés y pasaremos luego a dar pautas para ver si nos podemos llevar una a cada persona, pues fenomenal, y todas, pues mejor todavía. Pero te agradezco que lo compartas con nosotros. A nivel cognitivo nos ocurre esto, a nivel fisiológico, que sería lo que ocurre más en el cuerpo cuando tenemos una situación de estrés. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos muy estresadas hay un predominio del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa cuando nuestro cuerpo está preparado para luchar o para huir. ¿Qué hace entonces? Hay una vasoconstricción periférica, que esto es que las arterias y las venas se hacen más chiquititas para que la sangre llegue más a los órganos principales en ese momento, que serían el cerebro y, y el corazón, para prepararnos más para huir. Se dilatan las pupilas también con esa intención de estado de alerta, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración es más agitada, puede haber dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque se libera adrenalina y cortisol, que es la hormona que os decía del estrés. Entonces muchas veces notaréis esto. Ahora luego veremos que hay dos maneras de activarse el estrés. Hay una vía lenta y una vía rápida. Estos síntomas los vemos más cuando el estrés es puntual y agudo, por ejemplo, un sobresalto o un susto, o espero que nunca ocurra nada, pero pues nos persigue algo y esto es lo que ocurriría en nuestro cuerpo. A nivel conductual también vemos muchos cambios. Esto es lo que ocurre, o sea, lo que hace la parte conductual es ver lo que hacemos con el estrés. Esto lo podemos ver tanto en niños como en adultos, lo que pasa que van a cambiar las conductas. Luego veremos las de los niños. Pero lo que hace el estrés es generar tres respuestas: la de lucha, la de afrontamiento o la de huida, dependiendo de la situación y de los recursos que tengamos entonces haremos una de las tres situaciones. Pues imaginaos, un examen o en el trabajo una reunión que van a valorar algo de vuestro trabajo. Claro, es una situación estresante. Depende de mi momento vital o de mis recursos, puedo afrontar esa situación de manera airosa, puedo encararme a ello o puedo huir de la situación. Hay momentos que cuando estamos altamente estresados podemos mostrarnos más irritables. Nos molestan más las cosas, tenemos sensación de enfado más constante. Esto que hablamos de no me aguanto ni yo, no sé si os habrá pasado, a mí a veces me ha pasado. También podemos tender a aislarnos, no nos apetece tanto el contacto social. Puede haber cambios en nuestros hábitos, por ejemplo, puede darnos por cerrársenos el apetito y no tener sensación de hambre o comer un montón. También hay momentos en los que puede ocurrir. Puede haber conductas repetitivas o nerviosas, ya pueden ser como pequeños tics, que son movimientos repetitivos, o conductas de hábitos no saludables, como puede ser el beber, el comer de manera compulsiva. Todo esto entra dentro de la parte conductual del estrés. La parte emocional. Cuando hablamos de los aspectos emocionales, aquí hablamos de la amígdala, que la amígdala es como la DJ del cerebro, hace la fiesta del sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, que también hablasteis en otras entradas con Sandra de ella, y es la que le pone ritmo a nuestras emociones y a nuestras funciones de supervivencia. Esta también se encarga de las subidas y las bajadas de humor, de esta irritabilidad también, de agitación constante a veces y de sensación de soledad. También puede traernos estas sensaciones. ¿Qué ocurre? Que esta está en el centro del cerebro, digamos, está como más en la parte interna. Y si recordáis antes que decíamos que el cerebro se va formando de dentro hacia afuera y de detrás hacia adelante, aquí veremos que se forma mucho antes que la corteza prefrontal. Entonces, aquí vemos que en niños y adolescentes esta va a estar súper activada.
Por eso son mucho más emocionales que racionales. Por eso podemos llegar mucho más desde la emoción o desde la conducta que desde la razón. Y saber esto también, pues muchas veces nos aliviará o nos evitará intentar razonar con un cerebro que en ese momento no puede. También esto implica que van a estar mucho más alterados porque saben que tienen emociones, pero no saben cómo gestionarlas. Entonces tenemos que ir poquito a poco y conforme avanza su desarrollo enseñándoles. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuál es la parte que peor podéis llevar del estrés? ¿La parte más cognitiva, la parte más emocional, la parte más fisiológica? Podéis poner también, si no por el chat, y así podemos ir valorando y luego vemos cómo adaptamos también las pautas. Ujú. Algo que también es interesante ver, si os apetece, podemos indagar un poquito, como ya hemos visto varias partes de lo que es el sistema nervioso y lo que es el estrés, antes de llegar al circuito del estrés y a las pautas en sí, podemos también ir analizando cómo pueden mostrar el estrés vuestros hijos en el caso de las personas que lo tengáis. Porque en ellos, como os decía, va a estar mucho más presente la emocionalidad. Entonces, algo muy común es que los niños puedan mostrar tristeza y enfado, que al final es como dos caras de la misma moneda. Muchas veces debajo del enfado, en niños y en las personas adultas también, está la tristeza. ¿Esto lo comprobáis en ellos o en vosotras mismas? Uy, hola, que no sé. ¿Hola? Sí, Karina. Ah, perdón, perdón, es que no, de pronto dejé de escuchar y pensé que no, que me había cortado, que me había caído algo. Vale, fenomenal. Bueno, si nos seguimos y después podemos dejar como, si no, un espacio más a preguntas o a analizarlo después de haber visto las pautas, si preferís. Como digas. Vale, gracias, Karina. Vale, vamos a ver este circuito del estrés que os decía. Ya sabemos qué ocurre en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, a la hora de... Ah, se me va la conexión a veces que estoy en el coche. Vale, no te preocupes, Laura. Vamos a ver qué está ocurriendo en el cuerpo para que esto suceda. Por esto mismo que os decía antes, porque muchas veces el estrés no empieza en el cuerpo, sino que empieza en la interpretación que hacemos de lo que está ocurriendo. Supongo que muchas veces alejado del estrés en situaciones más cotidianas. Imaginaos, pues, un conflicto con alguna persona. Hay veces que respondemos en base a lo que interpretamos, no a la realidad. Esto os puede ocurrir, que ha habido un conflicto o hemos estado hablando por teléfono y claro, como tampoco se percibe toda la conexión social en ese momento, nuestro cerebro interpreta las intenciones, interpreta lo que quiere decir la otra persona
Y no deja de ser eso, no deja de ser la interpretación que hacemos de lo que ocurre y respondemos en base a eso. ¿Os ha pasado a veces de enfadaros y luego hablar con la persona y decir, ah, pues yo es que no había entendido esto? Eso pasa muchísimo en el WhatsApp porque está escrito. Entonces te falta, por más emojis, emoticonos y cositas que hayamos inventado, te falta el tono de la voz, te falta ver si me río o si en mi voz digo vete a la mierda. Falta eso. Entonces, a mí que odio los audios a muerte, ¿eh? Pero a veces son necesarios porque si no, a veces se interpreta una cosa que yo no te estoy diciendo. O si te la estoy diciendo, pero mi intención no es escupirte, sino decir algo y que tú lo tomes a mal. Sí, en escrito se pasa mucho. Totalmente, totalmente, Ana. Eso es, muy bien. Este es un ejemplo buenísimo porque es lo que hace el cerebro. Al final, como hemos ido viendo, el sistema nervioso capta la información sensitiva y la interpreta. Pero claro, hay muchas veces, o sea, sensorial, perdón, pero hay muchas veces que no la tiene. Entonces, ¿qué hace? Se la inventa. Se Claro. la inventa porque al cerebro no le gusta tener como vacíos o blancos. Esto también os habrá ocurrido, eh, pues igual hay un evento de vuestra vida que no recordáis por completo, porque ha sido hace un montón de años o ha sido una conversación concreta, pero como no la recordamos por completo, a veces inventamos los huecos y luego la comparas con otra persona y dices, no, no, pero si esto no fue así, que yo recuerdo. Es por eso, porque la información que no tiene la completa en base a experiencias, en base a vivencias pasadas, y hay veces que lo que hace es una interpretación de un peligro que quizá no está existiendo. Entonces, por eso decíamos que había como ese, esa parte un poquito más falsa también, porque no tiene que ser verídico, porque su única función es protegernos. Entonces, es como el día que pensamos que va a hacer mucho frío y nos abrigamos un montón porque decimos, bueno, por si acaso, yo me protejo y luego llegas a la calle y hace un calor enorme. Pues es eso, es protegernos en exceso. Entonces vamos a ver cómo lo hace mediante dos circuitos. Vale, lo primero, el cerebro lo que hace es percibir esa amenaza. El cerebro percibe una amenaza inicial o un posible peligro, que lo que decimos puede ser real o no. Yo lo que estoy viendo es una situación en concreto. Y mi cerebro le va a poner si es peligroso o no es peligroso. Es como esa pregunta, tiene ese mantra. ¿Esto es peligroso? Sí, no. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la información que tengamos, nos va a poder dar más seguridad o menos. Ve ese peligro y activa la amígdala. Por ejemplo, una sirena. Yo veo una sirena, no sé de qué va a ser, no sé si es una alarma de incendios, una ambulancia, un silbido pues, de un niño que está jugando con un silbato, pero de momento ya se ha activado y ya ha mandado la señal a la amígdala y este lo procesa y almacena las reacciones emocionales. Este es el detector de peligro. Y esto sí que es verdad. Ella es rápida, automática, no analiza, simplemente reacciona y no va a pensar, va a proteger. Entonces, lo que nos imaginamos es el silbido, ella no identifica de dónde viene y ya lo manda. Y lo manda al hipotálamo, que es el área del cerebro que controla la temperatura del cuerpo, las reacciones de hambre y de sed. Es como esas funciones también más de supervivencia. Y él va a coordinar la respuesta del cuerpo y activa dos sistemas. La primera es la vía rápida del sistema nervioso, que esta lo que hace es activar el sistema nervioso simpático, que es el que nos prepara para la acción. ¿Recordáis que lo habíamos hablado antes? Y este lo que hace es acelera el corazón, acelera la respiración, tensa los músculos y nos pone en alerta total. Y nos prepara para actuar ya de ya. Por ejemplo, aquí lo que haría es, suena el silbato y me pego un susto, un sobresalto grande y ya me preparo para irme corriendo,
para si me da un susto y pues imaginaos que me da por tener una reacción de pegar, que no sería lo suyo, pero mediante esta vía rápida de estrés del sistema nervioso pueden surgir estas conductas. Y luego tenemos ya la vía más lenta, que esta es la que activa el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Este es el que le va a poner un poco más de raciocinio al asunto. Pero también es la vía del estrés sostenido. El primero es un estrés agudo y puntual y el segundo es un estrés más sostenido en el que percibimos que igual nuestros recursos son insuficientes para la amenaza o todavía no contamos con los apoyos suficientes. ¿Este qué hace? El hipotálamo, que es el que os decía, se activa y pasa a la hipófisis y libera adrenocorticotropina, que activan las glándulas suprarrenales, que son las que están encima de los riñones, y libera el cortisol. Este es el proceso que os quería explicar brevemente para que veamos cómo, cómo se libera el cortisol en el cuerpo y en el cerebro. Y este es el que nos puede llevar a un estrés o sea, a una situación más pensada. Este es el que nos prepararía para ver qué ha sido ese silbato y veríamos cómo afrontarlo. Pues si decimos, ah, vale, pues ha sido un silbato de un niño, ya me puedo relajar. O es una ambulancia y hay un peligro en el pueblo, me lo invento, pues hay una persona que está sufriendo, pues ahí aumentaría ese estrés. Si esa amenaza sigue, lo que hace es que el cuerpo entra en modo supervivencia. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración, los músculos se tensan más, aumenta esa hipervigilancia, esa atención y aumenta la energía disponible para hacer esto, para luchar, huir o paralizarse. Si vemos que ha sido un susto y ya está, el cuerpo tiene como un freno natural para volver a la calma y lo que hace es que baja el cortisol, se regula el sistema y aquí entra en juego la otra área del sistema nervioso, que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos ayuda a volver a la calma o se activa cuando tenemos que descansar y aquí volvemos a una situación de calma mayor. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que todos tenemos este freno natural, perdón, todos tenemos este freno natural, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo o no podemos hacerlo o hemos vivido situaciones muy hostiles y muy dolorosas en los que el cuerpo ya se ha quedado en alerta constante o es un proceso de estrés sostenido durante mucho tiempo, como ha podido ser en vuestros casos del proceso o de diagnóstico, de pruebas, de tratamiento, bueno, situaciones de estrés muy, muy grandes que el cuerpo ya se queda con este estado de hiperalerta. Y aquí vamos a ver por qué ocurre esto. Aquí viene una parte importante que vamos a comenzar a ver qué ocurre cuando el sistema no se apaga. El sistema sigue en alerta, que es lo que decía con este ejemplo, que es lo que muchos de vosotros podéis sentir y pensar qué es lo que os está ocurriendo. Y es en sí que el peligro ya ha pasado o el peligro nunca ha sido real, imaginaos con el ejemplo del silbato, pero ahí la amígdala ya se ha vuelto más sensible, eso es que la parte emocional va a estar como con mayor labilidad o la corteza prefrontal ya regula peor, entonces no tenemos activas esas funciones de toma de decisiones, de organización, de pensamiento. El cuerpo se queda en ese estado más activo de alerta y el cortisol se va a mantener muy elevado. Que en sí el cortisol no es malo porque nos ayuda para muchas otras funciones, pero no está hecho para estar de manera activa todo el rato. Entonces, cuando sí que se mantiene elevado, nos trae esta sensación que comentabais, que es ese cansancio, esa irritabilidad, esa dificultad para desconectar, esa alteración del sueño
¿vale? Algo importante es que no hace falta que os quedéis con los nombres técnicos de todo esto, ni mucho menos, pero lo importante es que entendamos que hay un sistema en vuestro cuerpo que se va a activar para protegeros, aunque a veces se pase de intensidad. ¿Qué pensáis de esto? ¿Pensáis que vuestro sistema nervioso actualmente está alterado, se está pasando de intensidad? Seguro que a más de uno os ha pasado que estáis tranquilos de repente y empezáis a notar el cuerpo en alerta, sin saber muy bien por qué. No sé si os habrá pasado, pero no es que estéis exagerando ni mucho menos, es que vuestro sistema nervioso ahí está funcionando. Pero lo que os decía, está funcionando en un momento que en sí no corre peligro, aunque él lo sienta. Y esto no es malo, el estrés para nada es malo, es lo que hablábamos, que eran todas las respuestas correctas, como decía Paco. Es nuestro sistema de supervivencia, pero va a venir el problema cuando no conseguimos que se apague. Ana Belén, el mío cuando se activa es muy intenso. Vale, ocurre esto que decíamos, que puedes estar un día tranquila y de repente notas activación. Puedes, no sé si te apetece, Ana, compartir algún ejemplo o qué es lo que le ocurre a tu sistema nervioso, qué sientes, qué notas. Buenas, pues Hola, principalmente cuando, bueno, he tenido algún problema en estos últimos años en la vista y como para nosotros es tan importante, pues como que mi estrés básicamente o cuando más estresada me noto es cuando noto algo en la vista. Y, y ya a día de hoy es como que conozco todos los síntomas o todas las posibles cosas que me han ido pasando, ya les tengo puesto nombre y identifico, por así decirlo, lo que está pasando, pero sí que es verdad que en algunos momentos, aunque ya los conozca, no siempre me lo tomo de la misma manera. claro. Pues eso, pues hay veces que lo vivo de una manera y otras veces como que eh, pues el estrés es más intenso. Mm. Claro, Ana Belén, claro. Sí, tiene mucho sentido lo que dices por todas las experiencias pasadas que interpreto que habrás vivido, por supuesto, Ana Belén. Y tiene mucho sentido porque cuando hay historia médica en la vista, el cerebro aprende que mirar es un lugar de posible peligro a veces. Por eso. Y entonces cualquier sensación pequeña la vuelve muy grande, porque tiene mucho sentido y es súper, vamos, es certero lo que sientes. Y también saber mucho ayuda muchas veces, pero a veces también hace que el foco esté ahí todo el rato, porque tú ya tienes como muy entendidas y muy comprendidas tus sensaciones físicas y es algo que está asociado evidentemente a emociones desagradables. Entonces ya cuando sientes una sensación física que ya conoces, el sistema ya da pasos agigantados y a veces hace que el foco esté todo el rato ahí. Y cuanto más miramos una zona del cuerpo, más cosas encontrarás, ¿verdad, Ana Así es, Belén? sí, sí, Claro, así es. claro, totalmente. Y tiene mucho sentido con lo que hablamos, que una cosa es la sensación visual real que tienes y otra lo que el cerebro está interpretando también. Mm. Quizá una pregunta que te puede ayudar cuando ocurra esto, Ana Belén, es el preguntarte, por ejemplo, ¿esto que noto es nuevo y es progresivo o ya lo he sentido otras veces? ¿Esta pregunta te la haces? Sí, sí, sí me la hago. En plan, Vale, bueno, esto ya lo conozco, relájate. Pero hay veces que funciona y otras veces que no funciona tanto, pues depende. También a mí me afecta o lo noto yo de esta manera, por ejemplo, yo actualmente vivo aquí en Madrid y vivo súper cerca de La Paz,
que es que esto ya parece como obsesivo. Y es en plan, bueno, pues así aquí en Madrid veo un día una manchita tal de las que algunas veces veo, digo, bueno, pues no pasa nada. Pero si me toca, si estoy a lo mejor un fin de semana en Badajoz y la veo allí, ya es como que el corazón se me sale por la boca. Vale, Es por como que sensación. salgo de mi zona de confort y eso me afecta más. Claro, claro, Ana Belén. Por sensación de menos capacidad de protección o de cuidado, ¿crees que es? Sí, Claro, sí, claro, totalmente. Como que te sientes quizá menos protegida cuando sales de Madrid. sí, Vale, sí, tiene mucho sentido. Cuando ocurre, lo comprendes, entiendes por qué es eso. sí, 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 sí. Vale, súper bien, Ana Belén, claro. Al final tu sistema sabe muchísimo de la vista y ahora lo que necesita aprender es a no vivir pendiente de ella todo el tiempo y Así ver es. fuera de tu zona de confort qué otros aspectos te pueden ayudar a sentirte protegida también, que al final es Mm, lo que necesita tu sistema nervioso. Mm, claro, qué bien, Ana Belén, muchísimas gracias Nada, a por ti. compartirlo. Fenomenal. Antes también se ha puesto el de Concha, no sé si nos quería decir algo. Sí, yo quería comentaros mi caso. Mi hija fue la que tuvo un retinoblastoma con meses y mi hija ahora tiene 32 años, está perfectamente bien. Además fue un retinoblastoma unilateral, pero yo he padecido unos problemas tremendos. De hecho, tengo diagnosticado ansiedad crónica por un psiquiatra y estoy con medicación desde hace años porque pues, físicamente me ha castigado muchísimo. Todo esto, o sea, yo he tenido unos problemas tremendos. He aprendido a vivir como contraída y con lo cual eso lo que me ha hecho ha sido pues tener muchos dolores, por ejemplo, pélvicos, porque contraigo todo en mi cuerpo, o sea, por esa ansiedad que me ha producido. Hasta hace 5 o 6 años yo no sabía qué me pasaba. Ahora ya lo tengo todo controlado, detectado y además muy bien, pero con ayuda médica, porque he vivido así muchísimo. También se me juntó, aparte de lo de mi hija, con problemas familiares, de muertes tempranas, o sea, se me juntó un poco todo, no solamente lo de mi hija. Entonces eso a mí me ha castigado totalmente el cuerpo sin yo saber qué era esto. Yo no sabía qué me pasaba. Claro, claro, Concha. Claro, sí, además, entonces, durante todos estos años, hasta hace 5 o 6 que nos comentas, esa incertidumbre y quizá podían venir emociones también de culpa No mm, lo sé, o de... sinceramente no lo sé. Yo no sé si es tanto culpa o Mm, bueno, pues que yo lo he pasado y tengo solamente esta hija, entonces yo claro, lo he pasado, o sea, a mí me supuso total- algo muy fuerte. Entonces, bueno, pues a mí todo esto se me alteró muchísimo, muchísimo. totalmente, Concha. Sí, desde luego, me refiero a emociones de culpa, no por nada de esto, ni muchísimo menos, por supuesto, sino que hay veces que cuando no tenemos información, la primera que a veces nos tratamos con poquito cariño es a una misma, a eso me refiero. Y Mm, que vamos, lo que nos has contado es súper importante Mm. porque analizándolo estamos hablando de una madre que has tenido que vivir mucho tiempo con miedo por ella, por tu hija. sí, Cuando un hijo pasa por una enfermedad así, el cuerpo de la madre, lo que hizo tu cuerpo es entrar en un estado, Concha, de vigilancia constante. No sí, algo mental tanto, sino algo ya profundamente biológico, porque aprendiste a estar alerta todo el rato porque había algo súper importante que proteger. Claro, efectivamente. Ha eso sido es. así. Y yo creo que ahora ya se conocen muchas más cosas
Pero cuando esto, que ya te digo que mi hija tiene 32 años, no, esto pasó hace mucho y todavía, bueno, ni había en estos foros, por supuesto, ni asociaciones, ni además se sabía tampoco tanto como ahora, porque a lo mejor si esto me hubiera sucedido ahora y con más conocimiento, hubiera puesto remedio antes a todo. Pero yo no supe hacerlo. Y tampoco los médicos, ¿eh? Porque yo Mm, iba con muchos síntomas que me llegaban a decir que si estaba loca. Claro, a eso me refiero, que luego se patologiza muchísimo desde un sistema solo médico cuando tenemos que analizar todas estas partes más emocionales, más biológicas de qué estoy sintiendo yo, cómo está mi sistema. Y a eso voy que muchas veces nos vemos sin recursos y sin respuestas y eso trae también muchas veces pues sensación de no lo sé, no me quiero aventurar, pero en estas situaciones hay sensación de soledad muchas veces, de no sé qué ocurre, no sé cómo puedo hacerlo. Y ahora es Sí, normal que te sientas así, porque aunque todo eso haya pasado, es lo que decíamos, tu cuerpo sigue funcionando como si tuviera que seguir cuidando, anticipando, vigilando. sí, totalmente. Entonces esto castiga mucho al Sí, cuerpo. sí, sí, Concha, totalmente. Sí, Concha. sí. Hola, soy Paco. Hola, Paco. Hemos tenido la oportunidad de hablar tú y yo un día largo y Sí, tendido de este sí, tema. Has sacado sí. un tema a colación que yo no quería comentar en el día de hoy, pero has hablado de ansiedad, estábamos hablando más de estrés, has hablado de ansiedad. Le quería yo preguntar a Andrea a colación de lo que tú comentas y también me gustaría que comentaras lo brillante o lo que ha evolucionado tu hija también, ¿vale? Sí, Em, sí, O sea, afortunadamente. me refiero que muchas veces asumimos esa parte de culpa que decía Andrea hace un rato y pensamos que tal y tratamos de preservar, no te voy a decir en exceso porque cada uno lo siente de una manera distinta, ¿no? Sí. Pero has hablado de ansiedad, estamos hablando de estrés y le quería preguntar a Andrea, aprovechando este comentario, si se sigue trazando esta línea de depresión, estrés, ansiedad, como excesos de pasado, presente y futuro y en cierta manera, si muchas veces no sabemos distinguir una depresión de un estrés de una ansiedad. Sí, sí, Paco. La manera teórica desde la que se suele hablar, aunque para mi gusto es como muy reduccionista también, Sí, es eso. La depresión es el pensamiento excesivo al pasado y la ansiedad al futuro. Sí que hay un componente que es así, pero lo que decimos es como muy reduccionista y abarca muchísimo más. En cuanto a la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático, claro, tienen como muchos componentes biológicos eh, similares, pero por diferenciar, al final el estrés es como la respuesta del cuerpo ante la demanda, tiene que ver más con lo que nos habla, o sea, lo que tiene que ver ahora. La ansiedad es esa anticipación que el cuerpo se va preparando a lo que no ha ocurrido y la depresión más con el pasado, la desconexión y demás. Entonces, es importante primero diferenciar esto porque cuando no se diferencia, todo se mezcla. eso es. Eso es totalmente. Y al final sentimos activación y no sabemos si es por algo real, algo anticipado, si hay algo que está ocurriendo a nivel cerebral y químico, o pensamos que estamos mal cuando en realidad son los dos sistemas. Está también vinculado al comentario de Ana Belén, que la conozco Mm, personalmente hace muchos años, mm, que, bueno, pues vivimos en una constante preocupación. ¿M? mm. Y esto afecta muchísimo a las personas que lo sufren directamente, como en el caso de Ana Belén, o de Ana o de Karina, o en el caso de Concha y mío, que lo vivimos como padres, ¿vale? Sí, desde luego, y está genial el poder ver, bueno, todas las perspectivas y poder así analizarlo todo y dar como las herramientas más apropiadas. Pero sí, tiene muchísimo,
sentido lo que decís. Y luego, claro, que cuando el sistema nervioso ha tenido que afrontar situaciones para los que no estaba preparado o no tenía los recursos o es que es imposible tenerlos, hay una parte y siente el cuerpo que corre en riesgo su vida o hay algo que no puede controlar para nada. Ahí existe la parte de sintomatología de trastorno de estrés postraumático, que es, bueno, un tema súper importante de saber y que englobará mucho de la sintomatología que tendréis varias de las personas que estáis aquí, porque al final sois sobrevivientes de esa situación y tiene, bueno, muchísima correlación. Un día Sandra os puede hablar de ello porque ya es experta en trastorno de estrés postraumático y creo que ayudaría un montón también a lo que preguntas, Paco, y a lo que vivís muchos de vosotros, tanto como padres como con personas que lo viven en primera persona, sí. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que hay personas como Concha, que ya te habla de hace 30 años, 32 años, ¿eh? Sí, Y además con una vinculación al sector sanitario importante, y yo, que soy hijo de un médico, etcétera, etcétera, por mucho que nos cuentan y por mucho que investigamos y por mucho que tal, pues el miedo sigue ahí. ¿Mm? por supuesto. Siempre, ese no se va nunca. O sea, mi hija tiene un catarro y yo ya pienso que a ver si se le está complicando. O sea, no lo puedo remediar. Bueno, te hablo de un catarro exagerado mucho, pero cualquier cosita que le pasa fuera de lo normal, a mí me asusta muchísimo. Y me sigue asustando. Y mi hija tiene su vida independiente, Claro. todo, Sí, pero, Concha, ya tienes fuera, ya ni te cuentas. pero no te he entendido. Se te ha cortado un poco la voz, Paco. Que digo que ahora que la tienes fuera, pues me imagino que será peor aún, ¿no? ¿Mm? Bueno, ya ha vuelto, está otra vez en Madrid, Ah, ya consiguió volver. Bueno, lo que decía Paco, y esto lo cuento de verdad que no por nada, no, sino porque sepáis a que cualquier niño con estos problemas puede llegar donde quiera. Y se hacen muy fuertes, porque mi hija pues, consiguió ser juez con 25 años. Y bueno, pues ahora ya está en Madrid, es magistrada, tiene una vida súper rica y maravillosa. Y, y por eso digo que debería de preocuparme mucho menos porque la veo que triunfar, la veo pues estar súper bien en la vida, pero yo sigo preocupándome muchísimo. Y con esa edad, con todo lo que ha conseguido y bueno, sobre todo, pues eso, que todo el mundo, la asociación vea que estos niños pueden llegar donde quieran y como quieran. Hombre, insisto, mi hija fue unilateral, negativo y siempre es más fácil que otros casos dentro de los retinoblastomas, pero bueno, que la preocupación yo creo que ya mía es de por vida, o sea, mi hija. A lo Hay mejor soy una más ñoña que otros, no lo sé. No, no, para nada. Yo creo que da igual, Concha, porque yo soy lo que soy y muchos me conocéis y tengo esta Sí, imagen así, como digo yo, de hombre duro, de duro. Sí. etcétera, etcétera, mis 2 metros, mi voz melodiosa, etcétera, etcétera, y todos tenemos una parte de sentimiento. Lo que pasa es que la mostramos más o menos en según qué ocasiones y en qué foros, ¿eh? Sí, sí, eso está claro. totalmente. Muchísimas gracias por compartir ambas vivencias y al final lo que verbalizáis tiene mucho sentido dentro de una parte de trastorno de estrés postraumático que habéis vivido y continúa, está claro. Y hay una frase muy buena que es que si miras mucho rato al sol, te quemas. Y el cáncer te trae eso, el miedo a la muerte también. Y la muerte en un trastorno de estrés postraumático se queda, o sea, el miedo se queda, aunque Sí, ya no se esté mirando ese sol. tienes razón. Muchas gracias por ambos testimonios. Vamos un poquito a la parte de las pautas, ¿os parece? Y luego así podemos comentar si queréis algún caso más concreto o pautas un poquito más específicas para alguna edad y demás. Vale,
Nos habíamos quedado con los circuitos del estrés. Vamos a ver un poquito en población infantil, que no sé si alguno de vosotros, bueno, creo que sí porque lo escuchábamos, tienen niños en población infantil, o sea, en edad infantil, pero si no en edad adolescente, también nos ayuda. Porque al final el circuito del estrés que os he comentado es el mismo en ellos, pero su nivel de desarrollo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal aún está en desarrollo, hasta los 25 años, recordad. La amígdala es la parte que más peso va a tener y una parte súper importante es que van a depender del adulto para regularse. Ellos no tienen autorregulación en sí todavía, tienen corregulación, que ahora lo veremos. Y lo que puede aparecer en ellos cuando nosotras hablábamos de me encuentro muy cansada, con pensamiento muy embotado, con un agotamiento constante. En ellos, ante la situación, ante un sentimiento o estado de estrés que no van a verbalizar como tal, es muy difícil que hasta cierta edad te digan, pues es que me siento estresado. Claro, no. En ellos lo van a mostrar estando más irritables, teniendo un llanto más fácil, esa denominación de rabietas que ponemos, teniendo más dificultad para dormir o para comer, mostrándose más dependientes de la figura de apego, teniendo regresiones, que ponemos el nombre así, pero nos referimos a conductas más infantiles de la etapa actual o conductas que ya habían transitado y habían dejado de hacer y vuelven, por ejemplo, el poder orinarse cuando ya habían quitado esa conducta. Entonces eso es importante. Vale, Almudena tiene que dejarnos, vale. Muy bien, hasta luego, Almudena. Y tener una parte de hiperactividad o de paralización. Esto es lo que suelen mostrar más los niños en estas edades. ¿Por qué? Porque aunque ellos no entiendan bien lo que ocurre, su cuerpo sí que lo está registrando. Lo que pasa que no sabe muy bien de qué manera mostrarlo, sienten miedo, no tienen certezas de nada, entonces por eso van a depender mucho de la parte adulta. Entonces, como adultos vamos a ver diferentes técnicas, porque todo esto lo habíamos puesto como el sistema nervioso que guarda y se activa ante situaciones no peligrosas, pero también estamos aquí para aprender técnicas que nos ayuden poquito a poco a salir de ese estado de alerta cuando no es necesario. Y lo vamos a hacer mediante técnicas de regulación bottom-up, que se llama, que es un conjunto de técnicas que lo que hacen es regular primero el cuerpo para que luego el cerebro le acompañe. Hay otras técnicas que son más cognitivas, de reestructuración de pensamientos, para que luego el cuerpo se relaje, pero en situaciones en las que el sistema nervioso central está alterado, necesitamos primero trabajar con el cuerpo. Por eso también tendréis que estar muy presentes a cómo está vuestro cuerpo, cómo se siente. Los síntomas que nos hablabais son muy relevantes también. Y esto nos va a servir tanto para vosotros como para enseñarle a vuestros hijos. Por lo que os decía, porque los niños, uy, me había acordado, necesitan corregulación. Esto es que se van a regular a través del sistema nervioso de la persona adulta, sobre todo de las figuras de referencia que son los padres y las madres normalmente. Por eso es importantísimo que cuando vayamos a atender a un niño o a acompañar a un niño, primero nos regulemos nosotros con las técnicas que veremos. Algo súper importante es bajar el cuerpo, bajar el tono. No solo al hablar, que el tono de voz sí que tiene que ser más calmado, más pausado, sino que el cuerpo tiene que tener un ritmo más lento de movimiento, una apertura también, e incluso literalmente bajar el cuerpo, que puede ser ponernos a la altura del niño. Importante usar el contacto con el niño si lo acepta y si está en un momento en el que lo quiere, porque hay algunos niños que se regulan mucho mediante el contacto físico, pero hay otros momentos en los que lo rechazan. Entonces es ir acercándonos poco a poco y dejando el espacio también. Nombrar la emoción sin saturar. Esto quiere decir que le podemos ayudar a identificar qué es lo que siente. Como os decía que antes con la amígdala sí que sienten mucho, pero no saben qué es, podemos ir aproximándonos a ellos de,
pues quizá sientes dudas, eso te hace sentir enfadado o triste, puede que te duele la tripa, eso les hace poner palabras a lo que le pasa y no se sienten como tan solos con esa emoción. Entonces eso les suele ayudar mucho. Y también algo que les va a ayudar mucho es dar estructura a lo que va a ocurrir para reducir la incertidumbre. Algo que suele ayudar mucho es ir preparando a los niños para lo que va a ocurrir o a los adolescentes. Por ejemplo, pues ante una prueba médica de, vale, pues vamos a ir a este centro de salud o a este hospital en el que va a haber unos médicos que te van a ayudar. Va a haber una prueba en el que van a utilizar unos instrumentos que te podrán enseñar. Todo esto les ayuda a reducir la incertidumbre, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es que muchas veces intentamos calmar el estrés o la ansiedad pensando más y intentando darnos muchas explicaciones. Y eso está muy bien, pero tiene un límite, porque cuando el sistema está muy activado, la parte que decíamos que piensa, el lóbulo frontal, no funciona al 100%. Entonces, es como incompatible. Y cuando el cuerpo baja, entonces el cerebro sí que puede entender. Si lo hacemos al revés, solo hablando, pensando, muchas veces el cuerpo lo entiende, pero se va a sentir igual. Seguro que esto os ha pasado. Sé que no pasa nada, pero mi cuerpo no se calma, lo que decía Concha. Pues sé que mi hija tiene una vida preciosa, pero no sé qué pasa, mi cuerpo sigue sin entenderlo, ¿no? Y aquí es donde van a entrar estas técnicas más corporales para que el cuerpo salga de ese sistema de alerta. Porque algo que también tenéis que saber es que el cuerpo no se va a regular con las explicaciones, el cuerpo se va a regular con la experiencia. También lo que decía Ana tiene mucho sentido con esto, cuando hablaba de que en los niños es importante que estimulen esa parte motriz mediante la práctica. Explicando no va a servir. Aquí lo mismo, le podemos explicar un montón de cosas al cuerpo, pero mientras él no sienta que sí que está a salvo, que está en un entorno seguro, no va a mandar el mensaje. Así que vamos para allá con las técnicas. Una técnica básica importante, bueno, básica, pero que es súper importante que hagamos, porque al final la respiración es de las únicas funciones involuntarias que podemos controlar. Al final respiramos de manera automática e involuntaria, pero sí que podemos prestar atención a eso. Y está directamente conectada con el sistema nervioso. Lo importante es que hagamos exhalaciones largas, es decir, que expulsemos el aire durante más tiempo de lo que lo cogemos, porque de esta manera se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma, el que nos hace sentirnos tranquilos, el que tiene que estar activo para descansar. No es que tengamos que respirar más, sino que tenemos que cambiar el ritmo de cómo lo hacemos. Una técnica muy sencilla que nos gusta mucho, que llamamos el 2x1, es que siempre tenemos que expulsar el doble de aire del que cogemos. Por ejemplo, si cogemos aire durante 2 segundos, siempre por la nariz, es importante que cojamos el aire por la nariz, expulsamos aire durante 4 segundos por la boca. Si cogemos aire durante 3 segundos, pues expulsamos 6. Pero la exhalación tiene que ser larga y siempre expulsar el doble de lo que cogemos. Esta nos sirve para la parte adulta y también para explicárselo a los niños. Hay, pues, en nuestra extraescolar que tenemos también de gestión emocional, hacemos técnicas como muy chulas para ayudar a los niños a que lo hagan. Si tenéis niños en casa, podemos montar un barquito de papel y que al exhalar el barquito se mueva. O con un molino de viento, que ellos vean que es divertido también y que les sirva como de motivación para hacerlo también. Y lo importante es eso, no es coger mucho aire, sino soltarlo más largo. No sé si esto os puede servir porque es verdad que siempre hablamos de la respiración y no es que tengamos que respirar mejor,
solo haced que el aire de salida sea más largo que el de entrada. ¿Vale? Y si estáis muy activados, inhalar normal. Suelta el aire lento como si empañaras un cristal y ya está. Algo para los niños también que puede ser muy guay es también con pompas de jabón, que puede estar muy chulo. Súper. Una parte muy importante a la que vamos a dedicar dos diapositivas, por lo que hablábamos y decíamos que cuando el sentido de la vista cambia, está de manera diferente desarrollado o no existe de esa manera, una de las áreas que más va a ayudar a captar información del entorno es el tacto. Entonces, la información táctil, el contacto previo al movimiento y el ir anticipándonos corporalmente va a ayudar un montón. Primero porque el tacto, como hablamos, si el niño lo permite, va a activar los sistemas de seguridad y va a ayudar a liberar la oxitocina, que es el neurotransmisor del contacto físico, que calma muchísimo y se hace también con el contacto social. Entonces, el cuerpo necesita sentir ese sostén, que está acompañado, que está sostenido. Eso por un lado. Luego, para niños, les ayudará un montón. Bueno, para niños y para personas adultas también. El tocar las cosas antes de desplazarse. Eso lo que va a hacer es que va a reducir la inseguridad y la tensión, porque podemos entrar en una habitación y el cuerpo se va a sentir mucho más seguro si antes palpa qué cosas hay en el entorno que si entro de manera directa a la habitación sin saber lo que hay. Esto lo habréis percibido también. Entonces el cuerpo necesita sentir límites para sentirse seguro. No todo se calma hablando, se va a calmar tocando. Y el contacto físico no va a ser solo ese afecto, eso ayuda a regularse neurobiológicamente. También pautas, por ejemplo, pues si estamos en población un poquito más mayor o adolescente y tienen que ponerse a estudiar, por ejemplo, pues rutinas táctiles también les va a servir mucho más para primero organizar el entorno, sentirse más seguros, más cómodos y ya luego poder hacer esa función más cognitiva. Por ejemplo, pues toco la silla antes de sentarme siempre o antes de ponerme a estudiar hago un pequeño ritual de pues abro los libros de esta manera, me preparo el estuche, que todo esto lo que va a servir es que el cuerpo va a entender y ya después el cerebro va a organizar. Y eso os puede servir para acompañar a vuestros hijos ayudándoles con esto. Las rutinas y los rituales tienen que ser táctiles. Otra parte muy importante es tener anclajes táctiles. Estos anclajes les va a ayudar para sentirse a salvo, sentirse tranquilo. Va a aportar la seguridad que el cuerpo puede no tener en ese momento. Todas las personas en algún momento hemos tenido algún amuleto o hemos llevado colgantes durante, bueno, no sé si os ocurre, yo por ejemplo llevo colgantes durante una etapa grande de mi vida, llevo un colgante diferente y también te sirve un poco como anclaje de cierta manera. Siempre usando los mismos objetos, eso es importante. En Espacio Ítaca, Sandra realiza materiales con impresión 3D que no, ahora mismo no tengo, podría haber traído aquí. Pero bueno, si no, en otro taller los podemos enseñar o podemos pasarlos a Ana para que lo podáis compartir, que son objetos que ayudan mucho a la regulación del cuerpo mediante el tacto. Tienen diferentes formas, hay algunos que tienen un pinchito suave, no va a hacer daño, pero sí que va a ayudar a esta estimulación. Y lo que hace es que el cuerpo se asiente, se fije, notemos más nuestra corporalidad y se regule mucho más rápido. Algo también importante es tener los objetos en el mismo lugar. Esto también para la rutina del día a día, para que se reduzca la incertidumbre, para que todo sea mucho más previsible y el sistema nervioso se active menos, nos ayuda mucho tener siempre los objetos en el mismo lugar. También hablando de la parte táctil, es importante, o sea, la parte del por qué
que hacen estos objetos con PLA es porque en la piel tenemos distintos sensores. Algunos detectan puntos de presión, otros de temperatura y otros de dolor. Y hay otros que son muy interesantes y especiales que se llaman fibras C. Y esos sensores no están hechos para analizar, están hechos para que se asocie el contacto a algo emocional. ¿Y esto qué hace? Que respondan sobre todo a un tipo de tacto muy concreto, que es el más lento, es el más suave, es el más sostenido. Esto ocurre también cuando alguien te acaricia muy despacio, o cuando te abrazan, o cuando te sostienes a ti mismo, te puedes rodear con los brazos. El cuerpo cambia y no es imaginación, es esta parte de regulación y que las fibras le mandan al cerebro el mensaje de que es seguro. Entonces esto también puede ayudar mucho en la parte más táctica. Siguiendo con la parte más motriz, está el movimiento lento. Va a ayudar muchísimo también, tanto para vosotras y vosotros como para los niños, enseñarles a tener un movimiento más calmado, más tranquilo, porque el movimiento rápido lo que va a hacer es activar y el movimiento lento lo que va a hacer es regularnos. También es súper importante para el aprendizaje. Muchas veces a los niños se les dice que no se muevan en clase y el aprendizaje pasa por el movimiento. Y también para la regulación hay muchos niños que tienen como esa conducta de balanceo y es algo buenísimo para ayudar a regular su sistema nervioso, porque la velocidad es ese mensaje para el sistema nervioso que nos dice que algo tiene que ser rápido, urgente o que nos lo podemos tomar con más calma. Y si no bajamos la velocidad, no podemos notar el cuerpo. Esto también nos servirá para las mañanas cuando nos levantemos a partir de mañana y hagamos el ejercicio de la propiocepción. Eso hará que baje la velocidad del cuerpo también. Y también lo que hacemos es que cuando bajamos el ritmo del cuerpo, ayudamos al ritmo interno. Algo también que es súper importante y que Sandra hace mucho es terapia somatosensorial, que también, bueno, pueden surgir ideas para enseñar en otros cursos, que la terapia somatosensorial busca esto, la regulación a través del cuerpo, el movimiento libre, el movimiento auténtico. No sé si conocéis, pero si no, en otra ocasión se puede explicar más allá. No sé si os interesa, lo explico brevemente, porque al final es escuchar y trabajar con el cuerpo y estar atentos a lo que está haciendo en tiempo real. No solo a lo que la persona cuenta, sino también cómo respiramos, cómo nos movemos, cómo se tensa, cómo nos colocamos. Y a partir de ahí lo que hacemos es introducir un movimiento muy lento y enraizado. No es como algo de ejercicio, sino ni de rendimiento, sino ponerle conciencia al movimiento que hacemos. Y esto también se puede adaptar a niños y es súper, súper interesante y ayuda un montón. Algo súper, súper básico e interesante y que les puede gustar también es el jugar con la temperatura, tanto para nosotros como adultos como para niños, insisto, que valen para todos. Porque los cambios de temperatura también influyen mucho en el sistema nervioso autónomo, porque va a responder a ese estímulo sensorial. Entonces, cuando estamos en situaciones bueno, se pueden jugar con temperaturas frías o calientes. Al final, el agua caliente, un baño de agua caliente, lo que va a hacer es relajar el músculo, pero el agua fría o el jugar con hielos, aunque inicialmente suponga un sobresalto, luego va a ayudar también a regular y va a hacer cambiar mucho el foco. Cuando estemos muy ansiosos, hay una técnica que nos gusta mucho, que es coger un puñadito de hielos y pasártelos lentamente por las muñecas, por la nuca, por las axilas, para ayudar al sistema nervioso a regularse. Con los niños también se puede hacer, con cuidado de que no quemen los hielos al final, o más con agua fría, mojándoles un poquito. Eso también ayuda, porque no es en sí que haga falta pensar distinto, sino sentir algo distinto en el cuerpo. No sé si alguna de estas técnicas las habéis ido probando.
o ya hayáis identificado alguna que os guste o que os pueda servir o que hayáis hecho en algún momento. Pero esta parte de la temperatura es muy importante porque es una de las formas más rápidas que tiene el cuerpo de saber si puede relajarse o no. Por lo que decíamos que el sistema nervioso no piensa en palabras, sino en sensaciones. Entonces, una de las sensaciones más primitivas es saber si esto es confortable o cómodo o no. Y cuando el cuerpo siente una temperatura agradable, no va a necesitar defenderse. No hay urgencia, no hay prisa. Por eso muchas veces cuando estamos mal, ni siquiera nos damos cuenta de que el cuerpo está incómodo. Y eso también, ese pequeño malestar, sigue manteniendo la activación. Así que algo que podéis hacer a partir de ahora de manera constante es ver cómo se siente vuestro cuerpo. Incluso eso de temperatura, por supuesto, pero incluso de movimiento. Si ahora sentís algo de incomodidad en la silla, no dejéis que vuestro cuerpo siga incómodo. Podéis moveros, podéis estiraros un poquito. Esos son microcambios que luego ayudan mucho. Y por último, vamos a pasar a la parte de los lóbulos temporales que decíamos que lleva la parte más auditiva, que es súper importante también para casos de personas con retinoblastoma y niños, ayudarles mediante el ritmo, mediante lo auditivo, mediante la música, porque el sistema nervioso se regula con patrones rítmicos. El cuerpo va a buscar ritmos predecibles para sentirse seguro. Entonces, esto puede hacerse desde poner ciertas melodías o músicas para hacer algunas acciones del día a día, también para establecer rutinas, por ejemplo, respirar a ritmos acompasados, balancearnos con la música, lo que decíamos, andar con ritmo también. Eso nos va a ayudar un montón porque el ritmo lo que hace es que organiza lo que por dentro se siente desorganizado. Le pone ese patrón, esa pauta de seguimiento. Y un recurso muy bueno que no sé si conocéis, perdón, es la música 4D, que es una música como mucho más envolvente, que hace que las sensaciones corporales también se sientan mucho, mucho más, eh, te metes como mucho más dentro de la melodía y eso a niños y a adultos también hace que nos ayude mucho más a regularnos. Y la parte rítmica, ¿por qué funciona? Porque el sistema se engancha al ritmo. Y cuando el ritmo es lento y constante, el cuerpo lo sigue, como si le diésemos una guía. No tenemos que obligarnos a calmarnos ni obligar al niño a calmarnos, sino que solo tenemos que seguir este ritmo, que el cuerpo sí que puede seguir. Porque el sistema nervioso, como decíamos, no se calma por orden, se calma por ritmo. Por eso, por ejemplo, cuando a un bebé le mecen, se calma y en sí no se le está explicando nada, solo le están dando un ritmo que seguir. Vale. Y por último, la otra parte de la audición que también podemos seguir y que puede ayudar un montón son las técnicas también para facilitar la comprensión. Siempre va a ser mucho más fácil que hablemos a la persona desde el frente o desde el lado, si es en el caso de que no escuchen bien o que solo vean unilateralmente, pues desde el lado funcional va a ayudar mucho más a facilitar la comprensión y la orientación. Es súper importante también trabajar la orientación en niños y en personas con retinoblastoma para que su cuerpo aprenda otras señales para sentirse cómodo en el espacio. Entonces, nombrar las cosas antes de actuar ayuda un montón para reducir el sobresalto. Pues, por ejemplo, eh, seguir patrones de voz o ya estoy aquí contigo o has llegado a clase y están tus compañeros Marta, Julio, bueno, y nombrar un poquito. Vale, pues te vas a sentar a la derecha de María y así organizando en referencias sonoras del entorno va a ayudar muchísimo a ubicarse.
También es importante evitar los ruidos caóticos, por lo que decíamos antes. El ritmo va a ayudar al sistema nervioso, el ruido caótico lo que va a hacer es desorganizarse y dificultar la orientación espacial. Entonces se puede, uy, perdón. Eso es. Entonces, todo esto sirve mucho. Ahora con esto, Andrea, Sí, con esto del ritmo caótico, es una sí, tontada, ¿vale? Pero es una manera de comprender la vida. Yo estoy acostumbrada a trabajar en un hospital, en una sala de fisioterapia, en la que sí hay mucho ruido y muchas cosas por medio y desorganizadas y tal, pero estoy acostumbrada. Pero, por ejemplo, esta semana es feria. Y entonces mis compañeros deciden que hay que integrar a los pacientes en la feria porque disfruta. Entonces ponemos sevillanas, viene un paciente que canta, ponen una mesa de desayuno en medio de la sala. Ostras, vale, y yo les digo, pero vosotros no comprendéis que yo no puedo trabajar aquí. Al final me he aprendido qué día de la feria lo hacen y me lo cojo libre, porque no puedo trabajar. Es que no puedo, que yo les digo, si hoy no trabajamos y todos hacemos el tonto, me apunto. Pero si tengo que claro, estar trabajando en esta situación, no puedo. No totalmente, Ana. puedo y no entra en la cabeza, no, yo creo que sí los entienden, lo que pasa es que les resbala, ¿sabes? Pero, pero sí, eso pasa y el ritmo caótico, pues quizá esta es una manera de entenderlo. El ritmo caótico es lo que te cambia el orden de todos los días. Aunque todos los días en sí ya haya mucho ruido, es un ruido al que ya estás, ¿vale? Te Claro, has hecho, pero si te lo desordenan un poquito más, ya satura, ya no puedes. totalmente, Ana. Desde luego, al final, claro, tú te orientas y sabes tus límites corporales y tu manera de trabajar a través de todo el aprendizaje que has hecho adaptativo. Con todo eso es como que impiden al resto de sentidos integrarse de una manera adecuada, totalmente, Ana. Y es buenísimo lo que haces de saber tus límites corporales. Es genial, sí. Sí, gracias, Ana. No, Muy bien. Y otra técnica para jugar con niños o adolescentes, ya integro todo, también es el poder jugar a localización de sonidos para que ellos puedan identificar de dónde viene, pues ver si está a la derecha, si está enfrente, qué tipo de sonido es, y también les puede ayudar para estructurar rutinas y evitar esa saturación auditiva cuando son sonidos como más predecibles, más saludables también a la hora de escuchar, porque el cerebro aprende a orientarse combinando los sonidos más el cuerpo. Entonces esto nos ayuda mucho. Y Andrea, para... perdona, Dime, Karina. con respecto a esto que estabas comentando, a mí me llama la atención porque de hecho es una cosa que yo cuando era muy pequeña, claro, ahora entiendo por qué le llaman estimulación temprana, ¿no? A la estimulación temprana. Quiero Claro. decir, cuando yo era muy bebé, que ya yo en su momento ya era ciega, ya había perdido la vista completamente, prácticamente, Ajá. em, una de las cosas que siempre me hacían, por ejemplo, era tirar unas llaves al suelo y pedirme que las encuentre. Em, Vale. o, o hacerme, por ejemplo, jugar con, recuerdo que jugaba mucho con fichas de dominó, Mm, de estos jueguitos de poner las fichas de pie unas al lado de otras y luego tirarlas todas juntas. vale, sí. Entonces tenía que tratar de, obviamente, yo con 5 años o algo así, tratar de colocarlas todas que no se cayeran, porque claro, si se caía una, se caían todas. Ajá. Entonces aprendí a hacerlo como de una forma muy delicada, muy despacito, para lograr colocarlas todas. Y la verdad es que ya de más mayor sí que me iba dando cuenta de mi, digamos, de mi facilidad en algunas cosas, por ejemplo, a nivel de orientación, a nivel Ujú. de lo que decíais antes de la parte más fina y tal. Y creo que fue mucho eso, que al final es una cosa que son técnicas que me han venido genial y me han ayudado muchísimo, digamos, en lo que es ya mi desarrollo de adulta, ¿no? Qué guay, Karina. Totalmente. Sí, desde luego. Es súper, súper importante, desde luego. Al final, cuando hablamos de estimulación temprana, no hablamos de hacer más cosas en sí. Hablamos de Ujú, cómo vive el cuerpo esas primeras experiencias, ¿verdad? Para mm, desarrollarse con sensaciones, con movimiento, con vínculo.
y aprender a Sí, orientarse. yo de hecho me pasa mucho aquí en casa, me da mucha risa porque, bueno, mi pareja también es ciego, Ujú. pero él es, es gracioso porque aquí se cae algo y yo le digo, pero si lo tienes ahí, y él se agacha y lo busca, pero él Mira, es como que tiene como unos movimientos mucho más, quizás más, de alguna manera más torpes, o más bruscos, pero yo no lo encuentro, y yo llego, me agacho y se lo doy, digo, mira, está aquí. Digo, claro. pero ¿cómo lo encuentras? Digo, pero, porque, o sea, no sé, es una cosa de haberlo hecho de tan pequeña, de Mm, esto, ¿no? De tanta estimulación y tanto que en su momento fue tan bueno que yo digo, jolín, ¿cómo noto la diferencia, digamos, entre eso y bueno, y algunas otras personas, al final de cuentas, quiero decir, cada uno y cada cuerpo y cada persona es distinta, obviamente, pero yo mm. sí que me llama mucho la atención que ese tipo de cosas digo, jolín, es que yo hacía esto desde muy chiquitina y ahora me sale solo, o sea, lo hago muy natural. Totalmente, Karina. Es estupendo ese ejemplo, sí. Muchísimas gracias. Qué bien. Vale, y para finalizar y resumir un poco la idea principal que nos gustaría que se quedase, es que el cuerpo no os está fallando o no está fallando, sino que lo que intenta es protegeros. Y muchas veces lo que sentís, esa activación, esa ansiedad, esa alerta, no es un problema en sí misma, son respuestas del sistema nervioso que ha aprendido a reaccionar así. A veces por lo que está pasando ahora, a veces por lo que podría pasar y muchas veces por lo que yo ya pasó. Y aquí está lo más importante, que no todo se cambia entendiendo, muchas cosas se cambian sintiendo y por eso hemos hablado de la respiración, del tacto, de ritmo, de movimiento, de temperatura, porque son formas directas de decirle al cuerpo que puede bajar, no desde la cabeza, sino desde la experiencia. Y el objetivo no es dejar de sentir, sino poder sentir sin que el sistema se dispare. Y no significa que haya nada malo en vosotros, sino que vuestro cuerpo ha aprendido muy bien a proteger. Y quedaros con eso, que no necesitamos que vuestro cuerpo deje de reaccionar, sino que necesitamos que aprenda que ya no tiene que hacerlo todo el tiempo. Así que esto sería. Voy a, voy a dejar de compartir, así podemos vernos. Así. Y voy a hacer anfitrión a Raúl para que no se me olvide, ¿vale? Ya está, ¿verdad? Genial, genial, Andrea. Muchas gracias, muy interesante todo lo que has Muchas transmitido. gracias. Si alguien quiere hacer alguna última pregunta a Andrea, algún comentario, algo que le haya quedado duda o explicarnos alguna pauta o alguna técnica que uséis en casa y que a lo mejor no haya comentado Andrea y que le pueda servir a otra persona. Muchas gracias, Ana Belén. Sí, no te preocupes, que en estos 5 minutos, si os tenéis que ir yendo ya, no hay problema. Gracias, Ana Belén, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante y eso, y de nuevo disculpad a Sandra que ha estado de oyente un rato en la charla y bueno, esperemos que para el mes que viene ya pueda estar ella Que nuevamente se ofreciendo. mejore. Saludos. Muchas gracias, Karina. Y nada, un placer nuevamente compartir con vuestra asociación estas pildoritas que bueno, que son siempre, se pueden sacar cosas muy interesantes para poner en práctica personalmente, con vuestros familiares, con vuestros socios, ¿vale? Y nada, por nuestra parte, desde nuestro equipo, pues un placer seguir con esta colaboración. Muy bien, Raúl. Raúl, Andrea, muchísimas gracias por vuestra aportación y sabios consejos, como siempre, en el día de hoy, en la mañana de hoy. Hemos grabado la sesión, como siempre, la Ujú. dispondremos para los socios y para el resto de personas en unos días, en nuestros canales de redes sociales correspondientes.
Y nada, a vuestra disposición también para lo que podáis necesitar por saberlo. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, Andrea. Si quieres dar una última despedida. Estaría muy Bueno, bien, que luego siempre pues está ahí en el background. ¿Eh? nada, que ha sido un placer el poder dar esta píldora en compañía, por supuesto, de Sandra y de todo el equipo, pero el poder compartir esta mañana con vosotros como padres, como madres, como personas que, bueno, que convivís con el retinoblastoma de alguna manera. Y siempre es un aprendizaje y me encanta el poder haber compartido esta mañana, la verdad. Pues muchas gracias, Andrea, y a nosotros contigo. Gracias, Ana. Gracias. Muchas Siempre gracias por todo. Muy bien, pues nada, os deseamos Pues un un feliz saludo. fin de semana. Gracias a Igualmente, todos. feliz Vale. fin de- Igualmente, muchas Chao. gracias. Hasta luego, gracias, chao. Hasta Adiós. luego. Hasta Chao. luego.